Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga a todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. A ver. Gloria a Dios. Hoy es el día número 50 después de Semana Santa o el domingo de resurrección. Han pasado 50 días. Y hoy también en Israel se conmemora y se celebra la fiesta de Pentecostés. Obviamente para todos los judíos que guardan la palabra, ¿no? Porque ciertamente hay muchos que no lo hacen. Bien. Hechos capítulo 2, versículo 1 nos dice ahí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto, o están ebrios, o... Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por sus bendiciones. Amén. Por la paz que tenemos en esta parte del mundo, en que podemos tener el culto abierto, transmitiendo por las redes sociales. ¿Amén? Gloria a Dios. Teniendo la tranquilidad y la paz, hermanos. Y hago mención a esto porque a veces no sabemos lo que tenemos, sino cuando lo perdemos, como dice el proverbio, ¿no? Y como no sabemos muchas veces lo que se vive en otras partes del mundo, bueno, tengo siempre que estar informándome, viendo redes sociales donde llegan este tipo de noticias, que las complemento con las noticias que se dan por los medios de comunicación, que ellos solamente te dan ciertas cositas, ¿no? Gloria a Dios. Pero cuando uno va a las redes sociales, puede uno equilibrar y filtrar, quitar lo que no sirve y tomar lo que se complementa con las noticias de afuera. Porque ellos te dicen, pues bueno, hay guerra en África, hay guerra en Ucrania, ¿no? Hay guerra en Rusia y mataron tantas personas. En las redes sociales vemos que esas noticias se pueden complementar, ¿amén?, con las tragedias que sufren algunas personas que tenían que mudarse de un lugar, abandonar sus casas, dejar sus cosas detrás, bienes, y dormir muchas veces en búnker, bajo el suelo, esconderse.
estar durmiendo, escuchar un estallido de bomba, cuando abren los ojos, se despiertan, se levantan, un edificio abajo, medio edificio en el suelo, derribado, sus vecinos muertos. Ya la cosa tiene mayor profundidad y significado de la tragedia que aquellas personas están viviendo. Ya esas cosas, ya los medios de comunicación ya no lo tocan. Están hablando del fútbol, están hablando aquí del artista que se fue con fulano, que se acostó con mengano, y ahí entreteniendo a la gente. Gloria a Dios. Y otros dicen, bueno, ese es allá al otro lado del mundo. Pero ya eso no es así. Así que hay que darle gracias a Dios porque ustedes han desayunado tranquilo, ¿no? Y han tomado su taxi, se han venido al culto. En el Medio Oriente los cristianos están también en búnker escondidos y cantándole a Dios en voz baja, en silencio. Podemos venir al culto, allá ellos no pueden hacer eso, caminar con sus Biblias en las manos rumbo a la iglesia. No pueden hacer eso. Las mujeres no se pueden quitar el velo y todas esas cosas. Y ser cristiano es ser expulsado de su familia, ser echado fuera de sus comunidades, o a veces asesinados y muertos, o encarcelados, solo por creer en Cristo. Amén. Y aquí a algunos les da vergüenza andar con Biblias o que los vecinos sepan que vienen a la iglesia. Muchas veces no entendemos la tragedia que se vive en otros sitios solo por estar en un culto, adorando y alabando a Dios con libertad. Porque tenemos libertad. Y si alguno no lo tiene es porque ya hay otro asunto ahí adentro, que ya tiene que ver con un asunto espiritual para cantarle y alabarle a Dios con alegría, con libertad, levantando nuestras manos, darle gloria al Señor, proclamar su nombre. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya. Otras partes del mundo, eso no se puede hacer, porque van a prisión. ¿Y qué decir de los chinos, hermanos? Donde hay persecución y meten en prisión a toda la escuela dominical con todos los niños adentro. ¿Y qué decir de Corea del Norte, donde han sentenciado a un niño de 2 años a cadena perpetua porque sus padres tienen una Biblia en su casa? Increíble, ¿no? Pero esa es la realidad que se vive en otras partes del mundo. Así que dé gracias a Dios por estar aquí en el Perú, en el Callao, en La Perla, y aquí poder transmitir la palabra de Dios, y usted está en su casa cómodamente, amén. Y quizás diciendo, bueno, pues eso de ser cristiano será o no será, pero hay otros que le cuesta su propia vida y libertad solo por creer en Cristo. Hoy día, ¿ven?, se celebra la fiesta de Pentecostés allá en Israel. ¿No? Es una fiesta que aquí nos habla la palabra de Dios en Hechos que acabamos de leer, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, no se celebró Pentecostés porque haya llegado ese día el Espíritu Santo, porque a uno lo relacionan de esa manera. No, era una fiesta, una de las 7 fiestas dentro del calendario judío establecido por Dios, que ustedes, mis estimados hermanos, tienen que saber que las fiestas judías están ordenadas, ¿amén?, o establecidas de acuerdo a la rotación de la luna, dado que son fiestas lunares. O sea, el calendario lunar judío es el que lleva el orden, la secuencia de las fiestas de acuerdo a la fase de la luna. Es por eso que Pascua o Semana Santa para nosotros, en esta parte del mundo, un mes o un año cae en abril, el otro año cae en marzo, y así está en esa frecuencia, ¿no? No todos los años cae el mismo mes. ¿Por qué? Porque está hecho en base a las fases de la luna. Por eso hay esa alternancia entre abril y marzo. Nunca va a caer en mayo y nunca en febrero. Siempre entre abril y marzo. ¿Sabe? Y luego, después que pasa la Semana Santa, tenemos ahí el domingo de resurrección, ¿no? Y empezando a contar el primer día de la semana, que es domingo, el día que el Señor resucitó,
A ver, porque el Señor resucitó un día domingo. De ahí se cuentan 50 días y entonces se celebra la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Gloria a Dios. Por eso hay que marcar también la diferencia entre lo que es una iglesia con ese nombre, Iglesia Evangélica Pentecostés, otra iglesia evangélica pentecostal. Entonces la palabra pentecostal no está en la Biblia. Y para, obviamente, las personas que conocen o los judíos, ¿no?, que saben bien el significado de lo que significa Pentecostés, obviamente para los judíos que guardan la palabra de Dios y son religiosos, ¿no?, observando la ley, observando sus fiestas, porque hay otros que no lo hacen naturalmente, ¿no? Entonces, ellos pueden pasar por una de estas calles y ven ahí Iglesia Evangélica Pentecostés. Y dirían, ¿y cómo es eso? Porque obviamente significa 50, entonces él estaría interpretando Iglesia Evangélica 50. O sea, ya no puede entrar ni uno más, si no ya sería 51. O sea, ¿habrán 50 hermanos ahí? De repente tampoco lo hay, ¿no? Entonces, Iglesia Evangélica 50. No tiene lógica, ¿no? Entonces, obviamente, otros ponen el nombre de Iglesia Evangélica Pentecostal. Ya cuando el judío ve Pentecostal, tampoco lo entiende. Ya nosotros dentro podemos entender y explicar por qué Pentecostal, ¿no? Entonces, ese es ya muchas veces iglesias evangélicas que se reconocen como iglesias evangélicas pentecostales no saben ni qué es lo que significa pentecostal ni de dónde viene el tema de Pentecostés. Y cuando uno le pregunta ¿y qué significa eso?, están en la luna porque creen que lo único que hay que hacer es poner el nombre afuera. No, usted tiene que saber a qué iglesia entra. Aquí nuestra iglesia se llama Misión Familiar Cristiana, ¿no? Nueva Vida, porque eso es lo que aquí tratamos de impartir, vida nueva a través de la palabra de Dios. Amén. Señor Jesucristo, en mí tendréis vida, mi palabra os da vida. Entonces pero no dejamos de ser pentecostales. ¿Y por qué pentecostales y no Pentecostés? ¿No? Entonces ahí hay que marcar la diferencia. Entonces vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice para ir a la raíz de dónde viene este tema de Pentecostés. Y los hermanos que están ahí en sus iglesias y ahí afuera tiene el nombre de Pentecostal, pues pregúntale al pastor por qué ha puesto ese nombre, qué significa y por qué, pues, ¿no? ¿Por qué no Iglesia Bautista, Iglesia Cristiana, ¿no? Iglesia del Nazareno? Y si tiene esos nombres, ¿cuál es la doctrina en base al Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus dogmas para que usted pueda entender dónde está? ¿Y qué es lo que creen sus pastores? Porque de repente usted tiene un concepto del Espíritu Santo diferente a lo que tiene su pastor y diferente a lo que tiene en la congregación y usted está como pez fuera del agua. Gloria a Dios. A ver. Y de repente usted se va a encontrar como un pescado, ¿no? El bonito o la cojinova navegando en el río Titicaca, ¿no? Entonces, ¿qué hace una cojinova en el lago Titicaca? Pues, ¿no? Y así pueden estar muchos cristianos que no están en el lugar que realmente le corresponde. Imagínense un tiburón allá en el Titicaca, ¿no? Entonces las truchas le dirían, oye, ¿tú qué haces aquí? O la rana, ¿no? La rana, ¡ey! Este no es tu sitio. Entonces hay que saber dónde uno está y qué es lo que uno cree y qué es lo que se enseña en la iglesia. Muy bien. Entonces, ahí tenemos en la primera diapositiva, para desarrollar este tema, nos dice ahí la fiesta de Pentecostés. Originalmente se denomina la fiesta de la semana y tenía lugar 7 semanas después, amén, de la fiesta de los primeros frutos. Y ahí vamos a ir a Levítico, capítulo 23, versículo 15, amén, y 21, Deuteronomio 16, 9. 7 semanas son 50 días, de ahí viene el nombre de Pentecostés, como le hemos dicho, que es número 50. Gloria a Dios, 50, eso es lo que significa
Pentecostés. Así que si usted, mi estimado hermano, cree que pentecostal y pentecostés es lo mismo, sepa que eso no es así. Gloria a Dios. ¿Sabe? Entonces vemos ahí en Deuteronomio, vamos a ver solamente Deuteronomio 16:9, y como esto está grabado, usted lo puede revisar luego y seguir estudiándolo, porque es importante informarse. Dice ahí, 7 semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne, versículo 10, de la semana a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que diere según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Gloria a Dios. Seguimos y con la siguiente diapositiva para ir desarrollando el tema. Dice ahí, en esta festividad de la fiesta de Pentecostés, que ya lo dijimos es 50, ¿de dónde inicialmente se inicia esto? El pueblo de Israel salió de Egipto. Y eso significa Pascua, salida. El día sábado se celebra la semana, la Pascua, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que tenían que sacrificar un cordero en la tarde, ¿no? Un día anterior, sacrificar el cordero y la sangre, untarlo en el dintel de las puertas. Y luego, comer la carne asada, vestido con su bordón ajustado, su cinturón, túnica, bueno, su forma de vestirse, y una faja ahí para amarrarse, pues no había pantalones en aquella época, ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Casi todos vestían casi igual, no había mucha diferencia. La diferencia entre el vestido de los hombres y de las mujeres en aquella época, mayormente se daba entre los varones, en relación a la altura. A la altura. Los pastores, los militares, usaban falda. Y podemos decir que usaban minifalda. O sea, la minifalda es ropa de hombre, no es ropa de mujer. Y lo usaban los soldados romanos, al igual que los pastores, con la falda a la rodilla. ¿Para qué? Para poder correr pues, en el campo de batalla. Pues no van a correr con túnica, ¿no? Y así que la minifalda o la falda a la rodilla es ropa de hombre. Y los soldados romanos igualmente. Vean las películas de los gladiadores, ahí están con su minifalda aquí arriba, peleando en la batalla con espada, y los militares. Así que la minifalda, la falda a la rodilla es ropa de hombre. Así que el Señor dice, la mujer no usará ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Así que las mujeres pues no pueden usar minifalda, porque es ropa de hombre. Y no estamos hablando del pantalón, ¿no? No existía. Entonces, Dios le ordena untar la sangre en el dintel de la puerta, eso ocurre el día sábado, las sandalias puestas, y en la noche comer, ¿sabe? El pan sin levadura con la carne del cordero. Eso ocurre el sábado, amanecida, para el día siguiente, el último día de la semana. A mí me encanta cuando veo los 10 mandamientos y sucede ese tema de la muerte de los primogénitos que se da el día sábado, viene la nube, ¿no? Como baja ahí la nube ahí, y recorre esa neblina entre las calles ahí de Egipto y van muriendo. Y luego, en la mañana, se levanta ahí un hebreo, cuando existían los judíos todavía, un hebreo y toca el shofar, parado sobre los monumentos egipcios, y eso es importante, ¿no? Los monumentos, ahí está parado, como quien dice, está pisoteando los monumentos de los egipcios ahí, y ahí toca. Y se levanta el pueblo de Israel, ¿no? La multitud, es impresionante que esa etapa. Y sale, eso ocurre el día domingo. Ya conocemos el resto de la historia. Sale el pueblo de Israel,
Se encuentran ya camino al desierto, rumbo a cruzar el mar. No lo sabían ellos lo que venía. Detrás se levanta Faraón, aquel actor, ¿no?, que hace de Faraón, ¿no? Y sale a perseguirlos. Y se encuentra entre el mar y el ejército. Y luego ya Dios abre, pues dice: Moisés, no te detengas. ¿Qué hago, Señor? No hay botes. No, estira tu bastón y divide el mar. Sí. Wow, ¿qué puedo hacer eso? Sí, ya. Y levanta, dice. Y se abre el mar. Impresionante también esa parte. Y cruza el pueblo de Israel. De allí, cuando sale el pueblo de Israel el día domingo, se cuenta 50 días. Y a los 50 días, ya usted está en el capítulo 18, 19 de Éxodo, donde Moisés recibe las tablas de la ley. Aquella escena también tan impresionante en que los dedos de Dios, ¿no?, al rayo escriben ahí. Y Moisés está ahí recibiendo la ley de Dios. Aleluya. Eso ocurre el día 50 de la salida de Egipto. Y ahí Dios ordena que se conmemore y se recuerde la salida de Egipto. ¿Vale? Y el recibir la ley de parte de Dios allí en el monte, ¿no?, de Sinaí. Shavuot, la siguiente diapositiva, nos habla allí también, tiene un significado agrícola. Miren, vaya usted haciendo la relación. 50 días después de salir de Egipto, recibe la ley, la ordenanza, el decálogo. Nosotros, para estudiar la historia del Perú, pues tenemos que ir a los libros de historia del Perú, ¿no? Y hay que filtrar también la historia del Perú porque hay mucha mentira también allí, ¿no? Nos han vendido a veces gato por liebre, nos han contado historias que no son para acomodar historia de familia y todo ese tema. Como la gran mentira de la guerra con Chile, ¿no? ¿Sabían, no?, que fue una mentira la guerra con Chile. En realidad no tuvimos guerra con Chile, la tuvimos con otra nación. Sino que la otra nación usó a Chile, que ya es otra historia, ¿no? Pero eso no la contaron ¿a ver? Y a mí me gusta preguntarle a los adolescentes que están en el colegio. Porque esto a mí no me lo enseñaron que estaban en el colegio. No me lo enseñaron. Y tampoco lo enseñan a los adolescentes. Hablamos tanto de José de San Martín, la gesta libertadora, y le pregunto, ¿quién financió la gesta libertadora? ¿Quién le pagó a José de San Martín todo el dinero que necesitaba para los barcos, para el equipamiento, para los militares, para los soldados? ¿Quién pagó eso? ¿Quién pagó eso? ¿Ah? Sí, porque ya lo escuchaste. Es así, ¿no? Pero en el colegio no te lo enseñaron. ¿Quién pagó eso? No, dice Inglaterra. No. La reina de Inglaterra. No. Gloria a Dios. Fueron religiosos. ¿Ven? Sectarios. Los masones. José San Martín masón y Bolívar igual. Y luego los masones pasaron la factura y hasta el día de hoy siguen cobrando. Y el que no es masón no puede ascender dentro de la fiscalía y muchos presidentes han sido masones, así que ahí siguen cobrando la inversión que hicieron con José de San Martín. Que no te engañen. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, nos cuentan otra historia. ¿Quieres tú saber la historia de la nación de Israel? Pues lee la Biblia. Ahí está. Ahí está la historia, de esta nación y usted la tiene en su mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo apareció Israel y por qué el día de hoy hay guerra? Está ahí en la Biblia. ¿Por qué ese conflicto del Medio Oriente durante tanto tiempo? Ahí está en la Biblia. Todo está allí. La historia de la nación de Israel. La historia del Perú te tiene que ir a filtrar a la biblioteca y escoger libros que no han usado nuestro Ministerio de Educación para instruir, ¿no? Y filtrar el engaño y ahí tenemos que ver historiadores neutrales que no estén apoyando ciertas familias poderosas de la nación, porque algunos se hicieron ricos por todo eso, haciendo que nuestra nación perdiera la guerra. Bien, tema para otro día. Entonces, Shavuot también tiene un significado agrícola. Mire, agrícola.
el tema de la agricultura está en relación con los 10 mandamientos. Corresponde a la época del año en la que en Israel en particular se recogen los primeros frutos. Ojo, los primeros frutos. Es por eso que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. O sea, una cosa son las primicias, ¿no? Que tiene que ver con el recoger los primeros frutos, lo primero de lo primero. Vamos a ampliar en eso. Números 28, 29. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. La primera nación del mundo en tener fiestas solemnes, descanso y todo eso es Israel. ¿No ven? Israel. En que Dios establece fiestas para todos. Ni esclavos estaban exonerados de eso. Dios le dice a los israelitas, tus esclavos también tienen que celebrar. Por lo tanto, tenían que descansar, ¿no? Que por esclavo usted vaya a seguir trabajando, aquí vamos a celebrar. No. Todos tenían que descansar, los esclavos y los extranjeros. Y el descanso no era quedarse en su casa echándose aire como usted puede estar haciéndolo en su casa hoy día, pudiendo llegar a la iglesia, está escuchándome a mí, a traer esto mío. Pues está bien que me escuche, pero mejor hubiera sido que se fuera a su iglesia. Gloria a Dios. ¿No? Porque el descanso era obviamente el descanso del trabajo, mas no el ausentarse del servicio a Dios. O sea, el descanso tenía que ver con ir a la congregación, reunirse con el pueblo para celebrar a Dios. Y la celebración no tenía nada que ver con cánticos así melancólicos, porque muchas veces se piensan que el culto a Dios tiene que ser todo melancólico y siempre llanto. No, era una fiesta, alegría, gozo, ¿sabes? Donde partían el pan y se alegraban en el Señor. No era un tema ahí de melancolía y tristeza. Ay, Dios, por mi culpa. No. No tenía nada que ver con eso. Es una distorsión de lo que era la fiesta a Dios. Era alegría, era gozo, era compartirlo. O sea, ahí tenemos una fotografía donde nos hace ver ahí honrando a Dios con nuestra primicia, y usted ve los colores de la fruta. Eso no lo va a llevar a usted a un tema de melancolía y tristeza. Ahí tenía que ver, pues, hay comida, quien no se alegra, ¿no? Gloria a Dios. Hay cosecha, quien no se alegra. ¿Entiende? Entonces, el comer, nadie come pues con llanto. Ay, no. A ver, cuando usted se encuentra, ¡ay, compadre, amigo, ¿cómo está? Vamos a comernos algo. ¿No? El pollo, un ceviche. Ay. Ni modo que usted se encuentre con su amigo. Ay, amigo, ¿cómo está? Qué hermoso comer mi ceviche. Y usted llorando. No, es alegría. ¿No? Un ceviche, imagínese, después de tantos años que se encuentra con su amigo. ¿Qué mejor? ¿Un ceviche? ¿No? Obviamente. A ver, o un pollo a la brasa. Imagínese, viene el extranjero. Viene su amigo del extranjero, de modo que le invite, pues, frijoles en lata. Viene de allá esa parte del mundo, siempre son frijoles en lata. No, ese amigo que viene de allá del extranjero, lo que él quiere comer es un pollo a la brasa. Gloria a Dios, y tienes que fijarte bien a qué pollo lo vas a llevar, porque ya, tema por otro día. Seguimos. Deuteronomio, ¿no? 16:9 dice, 7 semanas contarás, y ahí viene las 7 semanas. Vea, ahí usted en la imagen puede ver, ¿no? Las espigas del trigo y algunas encorvadas. Por lo general, la primicia es los primeros frutos que se levantan y se encorvan por el peso del trigo. Y esos eran los primeros frutos que tenían que cosecharse. No está hablando de la cosecha en general. O sea, se siembra el campo, obviamente en un mismo día, siembra todo el campo.
Y de ahí viene ya la lluvia tardía, la lluvia temprana, y ya cuando el trigo comienza a crecer, ya los agricultores saben eso. Primero, de lo primero se levantan los primeros frutos, los que han madurado primero. Y todavía no es el tiempo de la cosecha, pero ya hay espigas que ya están encorvadas y se pueden distinguir del resto del campo. Esos eran los primeros frutos y la primicia que había que recoger para presentarle a Dios el día de Pentecostés. Que es la ofrenda mecida, el hato, ahí usted ve un hato de trigo, y tenía que llevarse al templo el día 50. Para agradecer a Dios de antemano por la cosecha que venía después. Gloria a Dios, amén. Entonces, vea, hay una relación del número 50 en que Moisés recibe la ley. ¿Qué dice el Señor? Mi palabra es comida. Mi palabra es bebida. Y el Señor nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el que no come mi palabra no tiene vida. Y la palabra Moisés la recibe el número 50. Y ahora, el día 50, tienen que presentarle a Dios el hato de trigo, que es la ofrenda mecida en agradecimiento por la comida que va a haber después. Hay una relación de la palabra de Dios y el Señor le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás dijo, no, eso es mentira, no dijo eso. Entonces hay una relación allí de lo que es el alimento espiritual del alimento material. Si usted no come la palabra de Dios no tiene vida. Y si usted no come pan, también se muere. Bueno, gloria a Dios. Por eso el Señor dice, no solo de pan. Que el pan es importante, claro, pero no solo de pan vivirá el hombre. ¿Amén? ¿Quieres tener vida? Tienes que comer pan. ¿Quieres tener vida eterna? Tienes que comer palabra de Dios. Aleluya, gloria a Jesús, amén. Entonces, la fiesta solemne, que nos sale el versículo 10, y harás la fiesta solemne de la semana de Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Recoger los primeros frutos y obviamente todo el pueblo tenía que ir ¿a dónde? Al templo. Ya desde las 5 de la mañana estaba el pueblo en el templo, ¿no? Esperando que el sacerdote, los levitas, los cantores, todos estaban allí, las trompetas, los levitas cantando y el pueblo adorando, alabando a Dios. Y ahí seguía todo un tema del protocolo del culto, donde el sacerdote cogía el hato de trigo, que es la ofrenda mecida. ¿Y por qué mecida? Porque la iba a mecer. Así de simple, ¿no? ¿Qué iba a hacer el sacerdote con el hato de trigo? Delante del templo. Mientras que el pueblo alababa y decía, gracias Señor por el alimento que ahora viene con la cosecha general. O sea, tenían que ir a agradecer a Dios primero con esos primeros frutos. Presentándole a Dios en agradecimiento por la cosecha que se iba a dar una vez que todo el campo madurara. Entonces ahí ese era el número 50. El pueblo tenía que, el sacerdote, mecer el trigo, adorando, alabando a Dios, los levitas cantando, el pueblo adorando, levantando las manos. ¿Eso donde se hacía? En el templo. Vaya notando eso importante, el día 50. Porque algunos piensan que la fiesta de Pentecostés recién se celebraba el día de los hechos. No, no, eso ya venía desde la época de Moisés. Siempre se celebraba eso, todos los años, agradeciéndole a Dios por la cosecha. El Señor
obviamente. Resucitó el día domingo. Vamos al libro de los Hechos. Una vez más. A ver. El primer día de la semana. Primer día de la semana es domingo. Algunos creen que es lunes. No. Lunes es el primer día de la semana laborable. Ay, qué tristeza, hoy es lunes. ¿No? Resucita el primer día de la semana, domingo. Desde ahí es que aparece en nuestros almanaques, es el domingo rojo, ¿no? Y muchas veces no tienen la menor idea quién ordenó eso. ¿De dónde viene pues que el día domingo tiene que estar rojo? ¿Por qué no lunes? ¿Por qué no miércoles? Y todo el mundo. Los brujos también descansan el día domingo. Los endemoniados también. El diablo no descansa. ¿No? Los ateos. Los chinos también descansan domingo. Los comunistas también. En Cuba igual. Y muchos cristianos no tienen la menor idea. ¿Por qué? Primero, porque el Señor Jesucristo resucitó domingo. Y al estudiar el libro de los Hechos, vamos a encontrar que la iglesia celebraba, amén, la Santa Cena, el compartir el pan, todos los domingos. O sea, desde el libro de los Hechos, ya los cristianos, el día domingo, colgaban sus faenas, paraban de sus labores, por iniciativa de la iglesia. ¿Amén? Y para reunirse el primer día de la semana en los lugares de reunión para compartir la palabra de Dios y participar de la cena. El libro de 1 Corintios también nos enseña, capítulo 11. Ya en el año 325, con Constantino, al convertirse, él ordena que en su imperio todos descansaran domingo. Esclavos, magistrados y militares, todos tenían que descansar domingo porque él, al convertirse, obviamente se entera que los cristianos en las catacumbas descansaban el domingo participando del pan en el cementerio, que eran las catacumbas de aquella época, por la persecución de Dionisio y desde la época de Pablo. Al morir Pablo, muerto por Nerón, y luego Nerón echarle la culpa a los cristianos que por causa de él haber matado a Pablo, los cristianos se rebelaron y quemaron Roma. Y de ahí viene la persecución hasta el año 325. Imagínense cuántos años de persecución. Mientras que los cristianos morían tragados por los leones en las arenas de los circos, en la gradería la gente se convertía. Gloria a Dios. Constantino, al convertirse y enterarse que los cristianos guardaban el día domingo, él ordena que en su imperio todos descansaran domingo, esclavos, soldados y magistrados. Y luego dice, y el que quiere adorar las estrellas, que lo haga. El que quiere adorar al caballo, que lo haga. El que quiere adorar a la serpiente, escorpión o lo que sea, que lo hagan. Y el que quiere adorar a Cristo, que lo haga y que pidan por nosotros. Eso es lo que dice Constantino. ¿Eso qué significa? Que da libertad de culto. Y desde ahí es que aparece el día domingo como rojo en su almanaque. Porque así lo estableció Constantino. Y todo el mundo todavía sigue haciendo caso a lo que él dijo. Ni los comunistas que no creen en Dios han podido alterar eso. Porque también descansan domingo. Gloria a Dios. Así que ya sabe usted por qué está el domingo ahí. Luego aparecen por ahí algunos evangélicos, fanáticos,
¿no? Y otras iglesias que dicen que no hay que descansar domingo porque fue el día sábado. No. Sí, sábado para la iglesia, para el pueblo de Israel, que el Señor ordena que se descansara un día a la semana. Pero para el cristianismo, domingo, en relación a que Cristo resucitó el día domingo. Y ahí luego Constantino dio la orden. Ya está. Hoy estamos domingo aquí, día del Señor. ¿Vale? Eso no significa que aquel que por X motivo no puede descansar. Yo tuve muchos años después que me convertí, trabajando en una empresa donde mi descanso era rotativo. Gloria a Dios. Amén. Una semana descansaba el lunes, la otra semana martes, la otra semana miércoles, así iba rotando. Pero no faltaba los cultos cuando tenía la libertad de hacerlo. Gloria a Jesús. Bien. Entonces, ¿qué nos dice Lucas, el historiador? Hechos 1:1. ¿No? Entonces, nos dice ahí el concepto, el Señor resucitó el primer día de la semana, que es domingo, y según Lucas estuvo con sus discípulos durante 40 días. Vaya sumando, ¿no? Resucita el Señor el primer día de la semana, domingo, y de ahí usted cuenta 40 días. Ahí lo dice Lucas, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indiscutibles. O sea, no se puede discutir eso porque las pruebas son contundentes. Apareciéndoles durante 40 días. ¿Sabe? Gloria a Dios. El día 40, usted lo tiene ahí en el versículo 12. ¿Sabe? Gloria a Jesús. Entonces, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Ese fue el día 40. ¿Ya? Y 10 días después, 40 más 10, 50. ¿No? 10 días después se celebraba el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés. Y descendió el Espíritu Santo. Gloria a Dios. A ver. ¿Qué le dice el Señor? Allí en el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿Y cuándo va a ser eso? Ustedes esperen. El Señor le dijo, no, de aquí de 50 a 10 días. O sea que después que el Señor parte, 10 días después, desciende el Espíritu Santo, que era la fiesta de Pentecostés. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro. Solamente le dijo eso. No muchos días. ¿Cuántos días eran? 10. Hoy lo sabemos, ellos no lo sabían. Ellos tuvieron que esperar. Pero muchos no tuvieron la paciencia de esperar. El apóstol Pablo nos dice que habían 500 hermanos aproximadamente, los que estaban allí en el Monte de los Olivos viendo al Señor partir. Ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos ahí que el Señor desciende, el Espíritu Santo desciende sobre 120. Y los 380 no aguantaron 10 días. Se fueron. No aguantaron 10 días. ¿Por qué? Porque tenían que esperar, güey. En un día se van 50. Uy, y Pedro no tenía, ¡hey, hermano! No podía exhortar. No podía ponerse en la puerta frenándolos. No, hermano, tengo esposa que mantener, hijos que cuidar. No puedo esperar, tengo que irme. Al día siguiente, 50 más. Así más o menos, sacamos la cuenta, 50 y 50 comenzaron a irse. Cada día se iban 50. Llegó el día de Pentecostés, solamente habían quedado 120. Menos mal que eran 10 días, porque si eran 10 días más, no quedaba uno. Gloria a Dios. ¿Vale? Pentecostés es santa convocación. ¿Dónde? En el templo. Subrayen esa palabra, en el templo. Para presentar la ofrenda vencida. Y ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Vale? Como lo tenemos hoy. Ellos tenían la ley.
y los libros de los profetas. Y ahí se enseñaba la importancia de obedecer a Dios. Entonces los 120 estaban en el templo, adorando y alabando a Dios porque era la orden. O sea, el hecho que ellos habían creído en el Señor y lo habían recibido no le exoneraba a no cumplir con la ley, con lo que Dios había ordenado de estar en el templo en santa convocación. Más aún, ahora ellos iban con amor, sabiendo que Dios iba a hacer algo en cualquier momento. No se encerraron, no estaban encerrados en el aposento alto, donde muchos dicen, y yo también lo enseñaba, ¿no? Aquella canción que dice, en un aposento 120 estaban allá en Jerusalén, haciendo referencia a los 120 que estaban en el aposento alto, cuando decían el Espíritu de esa es una canción con enseñanzas cerradas. Gloria a Dios. Porque si vemos el orden de las calles y los pequeños pasajes que hay en Jerusalén, en la Jerusalén antigua, que todavía existen calles de la época del Señor Jesús, y algunos dicen que aquí es el aposento alto, y obviamente es un aposento alto. Y son escalinatas y escaleras que todas son estrechas para llegar a lo que se cree que es el aposento alto donde el Señor tuvo la última cena con sus discípulos y donde se entiende que el Señor entró para que luego Tomás lo tocara. Gloria a Dios, encerrados allí. Y las calles estrechas. Y de acuerdo a lo que los historiadores, y algunos dicen que es el aposento alto, cuando uno ve las imágenes, bueno, aquellos que han estado allá pueden entenderlo mejor, pues no entran más de 500 personas en ese ambiente. Entonces, ¿cómo es posible que haya descendido el Espíritu Santo allí y que una multitud de 3,000 personas lo hayan visto y lo hayan visto el fuego sobre ellos y escuchar las lenguas? Cuando no entran más de 500 y son a calles estrechas, ¿dónde están los otros 3,000? Imposible. Gloria a Dios. Por lo tanto, dado que la ley era santa convocación, ellos no se iban a quedar encerrados el día domingo dentro del aposento alto, encerrados, cuando todo el pueblo. Y luego lo que nos enseña ahí el libro de los Hechos capítulo 2, ¿saben? Que había en Jerusalén, no en el aposento alto, en Jerusalén, judíos varones piadosos que venían de más de 10 naciones. Amén. Tenían más de 10 naciones. Y cuando se habla allí, nos vamos al libro de los Hechos capítulo 2. Y se mencionan las nacionalidades. Algunos eran prosélitos. ¿Quiénes eran prosélitos? Los gentiles convertidos al judaísmo. ¿A ver? Cuando se hablan de cretenses y árabes, no está hablando de los árabes del día de hoy, está hablando de judíos que habían nacido en Arabia. ¿A ver? Y todo lo que aquí se mencionan. Cuando se dice, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, ¿qué significa? Judíos de allá de aquella nación. Medos, judíos que habían nacido en Media. Elamitas, judíos que habían nacido allá. Y así sigue la relación. Judíos que habían nacido en Frígida, en Panfilia, en Egipto, judíos. ¿Quiénes eran? Varones piadosos que venían peregrinando para la fiesta de Pentecostés allí. No para recibir el Espíritu Santo, no. Ellos venían para cumplir con la ley, que todos los judíos tenían que llegar al templo. Entonces eran judíos que habían nacido fuera de Israel, como han nacido aquí judíos chalacos, Oxapampa, Cerro de Pasco, Puno, y hoy están allá en Israel porque emigraron. Acá en la punta, judíos, chiquitos judíos, que han nacido aquí.
Por algo tenemos el cementerio de los judíos aquí en la avenida Colonial. ¿Por qué? Porque aquí había la mayoría, pues, y vienen a sepultarse acá. No importa que hayan nacido en Miraflores, acá vienen. No. No importa cuánta plata tengan, ningún judío quiere ser sepultado en ningún otro cementerio, sino en el cementerio de los judíos, y se vienen a sepultar aquí. En la avenida Colonial tenemos los cementerios allí de los judíos. ¿Vale? Por la cantidad de judíos que viven aquí en el Callao. Hoy esos mismos judíos están allá, muchos de ellos. ¿Y qué hablar de la sinagoga que había en la avenida Brasil? ¿Vale? Con la avenida Bolívar, que hoy está ahí en un centro comercial. ¿Por qué lo demolieron? Porque ya pues, no habían tantos judíos como había en aquella época, en los años 60, 70. Demolieron aquella sinagoga para construir el centro comercial, que hoy se encuentra en ese lugar, y no digo el nombre, pero es el comercial. Si no, nos pagan por eso, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. La fiesta de Pentecostés, ya saben, 50. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Desciende el Espíritu Santo. Iniciado el servicio, aproximadamente 5 o 6 de la mañana, el sacerdote ya estaba allí, los levitas con las trompetas y los cantores, y el sacerdote, el sacrificio ahí en el altar, y el sacerdote con el hato de trigo en la mano, y el pueblo levantando las manos adorando a Dios, y el sacerdote pensaba seguir con todo su programa, y desciende el Espíritu Santo y altera todo. Aleluya, y se escucha un estruendo del cielo como de un viento recio. Gloria a Dios, allí desciende el Espíritu Santo en pleno culto, como esperamos que un día se haga aquí, hermanos. Que todos puedan experimentar esa descendencia, ese descender del Espíritu Santo, este lugar. Espíritu Santo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahí desciende el Espíritu Santo y altera todo el programa. Y escuchan el estruendo, ¿dónde? En el templo. Y venga un grupo allí, donde se da el epicentro del ruido que habían escuchado, ¿no? Acá escuchamos balas, estruendos. Y bueno, escuchamos, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Un tal epicentro. No, de allá, de tal cuadra. Por el ruido que viaja. Ellos escucharon un ruido y buscaron el epicentro. ¿Dónde? Ahí en un rincón del templo. Allí, un grupo de galileos hablando en diferentes lenguas con fuegos en las cabezas. Y toda la multitud se acercó a ese lugar. 3,000, más de 3,000 personas se acercaron. No puede haber sido pues en el aposento alto, pues hermano. Y ahí nos dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Le escuchaban allí, hermano. ¿No ve? Así que eso, Pedro no pudo haber estado en el aposento alto para luego salir corriendo hacia el templo y predicar, y ahí se convierten las 3,000 personas. Si leemos ahí, vamos a ver que eso no puede haberse dado. ¿No? Y ahí, luego Pedro al levantarse dice, esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es las 9 de la mañana. Así que si a las 9 de la mañana Pedro se levanta a dar el sermón, vamos retrocediendo qué tiempo estuvieron hablando en lengua, descontemos 1 hora, amén. Y luego el culto que empezó probablemente a las 6, 5 de la mañana. ¿Y qué tiempo se pasaron los discípulos hablando en lengua hasta que Pedro ya, amén, se pone en pie a dar el sermón y dice, son las 9 de la mañana. Y algunos de ustedes han llegado fuera de hora cuando empezamos a las 11. Imagínense lo tardones que somos. Gloria a Dios. Y todavía llegan a las 11:30 y otros a las 12. Pidiéndole permiso al pie, avanza, pie, avanza. Así pidiéndole permiso al pie que avance. Porque hay una pesadez para llegar al templo corriendo. Ellos ya estaban ahí desde las 5 de la mañana adorando y alabando a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Y todavía no había Espíritu Santo. Era en obediencia a la ley. Cuando el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén,
Ellos entendieron que ese día tenían que estar en el templo, que era santa convocación. Gloria a Dios. Y estaban sentados. No estaban ni de rodillas. ¿Amén? Así que estaban ahí sentados, ahí cantando, esperando que el sacerdote también diera el sermón. ¿Se acuerda cuando el papá de Juan el Bautista entró al templo? El pueblo estaba afuera sentado esperando que trajera el sermón. Y saliera, ¿amén?, Zacarías del templo para dar el mensaje al pueblo de lo que había recibido en comunión con Dios. Y cuando sale Zacarías, mudo. Ahí no había todavía el mensaje de señas, ¿no? Gloria a Dios. Pero todos entendieron que había visto una visión. ¿Por qué? Porque estaba mudo. Gloria a Dios. El primer sermón, uno de los sermones se dio con un sacerdote mudo. El padre de Juan el Bautista. Y todos entendieron que había visto visión de parte de Dios. Lo mismo sucedió el día de Pentecostés. Ahí toda la ceremonia, ¿amén? Y esperando que el sacerdote diera el mensaje, desciende el Espíritu Santo. Y es el que toma control del culto. Como esperamos que el Señor lo haga en este lugar. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en sus corazones y yo seré por ellos, por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Espíritu Santo escribe ahora la palabra de Dios en nuestros corazones. Ezequiel 11:19. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré en ellos y quitaré el corazón de piedra. Gloria a Dios. Amén. Porque hay algunos que creen en el Señor Jesucristo, pero sus corazones no lo han rendido. Les cuesta adorar, les cuesta alabar, les cuesta orar. No pueden tener comunión con Dios en oración. Gloria a Dios. Amén. Eso no es. Todo lo que nosotros queremos al llegar a la casa de Dios es que Dios nos hable. Y no importa el momento en que usted llegue. Lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decirle gracias, Señor, porque me has traído. Ahora háblame, Señor. Háblame a mi vida, cámbiame. Quita el corazón de piedra y pon uno de carne, sensible a escuchar tu voz, Señor. Sensible a tu Espíritu Santo. Sensible a la obediencia de tu palabra, Señor, oh Dios. Quita toda rigidez. Oh Señor, quita, Padre amado, toda frialdad de mi vida y enciéndeme, Señor, con tu Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer. Yo no puedo aceptar que un cristiano venga y pum, se siente, y pum, se levanta y se va. No, esto no es una sala de conferencia, hermano. Esto es un templo para adorar y buscar la presencia de Dios. Amén. Si fuera la sala de conferencia, cobraríamos como cobran algunos expositores, ¿no? Que ya uno no sabe si llamarlos predicadores, porque vayan el precio que tienen. Gloria a Dios, $120 para escucharlo. Y ahí todo el mundo feliz y riéndose. No, aquí no cobramos porque no queremos que ustedes vengan aquí feliz a reírse. Y no lo voy a cobrar si usted sale gritando y llorando de aquí. Amén, si eso ocurriera, ¿no? Así por eso que no le cobro. Porque yo quiero que usted salga llorando y quebrantado en la presencia de Dios. Aleluya. Porque Pablo tampoco jamás iba a cobrar. Pero algunos creen que tienen mejor mensaje que Pablo, por eso que le ponen precio a sus mensajes. Gloria a Dios. Entonces, ya usted puede tener esa relación de lo que es recibir la palabra de Dios por Moisés el día 50. Luego, ya el pueblo de Israel establecido en la tierra nueva, celebrar las cosechas el día 50 después de Pascua, en relación a los alimentos. Ahora, en el libro de los Hechos, el día 50, desciende el Espíritu Santo. Ahora, recuerde que se traía los primeros de lo primero. Las primicias, los primeros granos, las primeras espigas que habían ya cargado de grano y se habían encorvado, ¿no? Se recogían.
para llevarla al templo, para agradecer por la cosecha que luego se iba a dar, cuando ya todo el campo madurara después de la lluvia tardía. Es otro tema. ¿A ver? Porque después tenía que venir una lluvia tardía, la lluvia temprana, para ablandar la tierra y sembrar el grano. Con la tierra fresca, ¿no? Después de la lluvia temprana. La lluvia tardía, ya cuando el trigo ya había madurado, para que la tierra también estuviera fresca. Porque cosechar el campo con el sol ardiente no era fácil. Entonces los agricultores esperaban la lluvia tardía y refrescaba el campo. Y entonces entraban los agricultores, los que iban a recoger la cosecha. Vean esa relación. El día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La lluvia temprana. Se siembra la palabra. Ellos obedecen a la orden del Señor cuando le dicen, en el libro de los Hechos, amén, capítulo 1, del versículo 7, no toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo. ¿Qué significa? Entonces saldréis ustedes a sembrar mi palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A sembrar la palabra. Amén. Entonces ahí reciben poder. Lluvia temprana. Gloria a Dios. Entonces tenemos ahí el primer sermón. Después de haber recibido la lluvia del poder del Espíritu Santo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se quebrantaron de corazón. ¿Qué significa eso? Lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 14, capítulo 16, versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá, redarguirá al hombre de pecado. Ninguno de ustedes estuviera aquí si el Espíritu Santo no los hubiera traído, y el que usted está en su casa tampoco me estuviera escuchando si el Espíritu Santo no lo hubiera inducido, tocado, motivado. Nadie viene a la iglesia, nadie se arrepiente de sus pecados si el Espíritu Santo no lo toca. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a usar a un predicador que esté cobrando por el mensaje que él debe dar para redarguir los corazones. Sentido común. Gloria a Dios. Y espero que aquel conferencista, motivador, me escuche, porque obviamente vino a nuestro país, pero no ha venido como un predicador, vino como un artista. Al oír esto se compungieron en corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le contesta Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es para todos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, así que el sermón fue más largo, aquí nos da un resumen Lucas, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, obviamente, se tuvo que organizar el bautismo después de haberse convertido, ¿no? Y tuvieron que ir al lugar donde había suficiente agua. ¿Y cuántos fueron? 3,000 personas, la primera cosecha. Que son los primeros de lo primero, las primicias de los frutos. ¿Cuánto le dan a Dios por eso, hermanos?
Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí de esa fecha se viene sembrando la palabra con lágrimas, llanto, dolor y persecución durante 2000 años. Y ahora viene la lluvia tardía. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Ahora viene la lluvia tardía. Gloria a Dios. Y es lo que hoy estamos nosotros esperando. Aquella lluvia tardía que viene antes de la cosecha general, que se va a dar ya en cualquier momento, terminando el tiempo de la gracia. Gloria a Dios. Porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Y cuando toco este tema, la venida del Señor, dicen, bueno, hace 50 años, hace un montón de tiempo que se dice que el Señor viene. Sí, es cierto. Cuando yo me convertí hace más de 44 años, decían, Cristo viene. Y yo lo decía. Han pasado 44 años y hoy lo grito, Cristo viene. Aleluya, gloria a Dios. Y lo que hoy vivo y veo, no lo viví hace 40 años. Que nos confirman cuán cerca está la venida del Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, busquemos de Dios, busquemos la obra del Espíritu en nuestras vidas y que despierte, Señor, un Pentecostés en nuestros corazones, que recibamos el Espíritu Santo y le pidamos al Señor que nos unja con su poder para predicar su palabra, porque su venida está pronta. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Usted, mi estimado hermano que está en su casa, usted también puede decirle al Señor allí en su lugar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Antes, dígale, Señor, perdona mis pecados, Padre. Y límpiame de toda maldad, porque yo sé que tú vienes pronto, Señor. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal. Lléname, Señor, de tu presencia, Padre. Oh Dios, y usa mi vida, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre amado. Dios te bendiga, mi estimado hermano, y nos vemos el próximo domingo, si el Señor no ha venido antes. Gloria a Dios.